Muy buenos días, que el Señor los bendiga. El día de hoy estaremos analizando el tema de la inerrancia de la Biblia. Es decir, estaremos explorando las teorías acerca de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la inerrancia bíblica? Y una respuesta sencilla a esta pregunta es que la inerrancia es la doctrina que sostiene que el mensaje de las Sagradas Escrituras es infalible, pues al ser inspiradas por Dios carecen de error. Bien, no es tan sencillo delimitar el tema, así que vamos a explorar 5 teorías que nos hablan acerca de la inerrancia. La primera de ellas es la inerrancia absoluta. La inerrancia absoluta sostiene que las escrituras son completamente precisas en todos sus aspectos sin excepción, incluyendo los detalles históricos y científicos. Ahora bien, el problema con este punto de vista es que una lectura simple de las escrituras me demuestra a mí que está en oposición a muchos de los recientes hallazgos científicos. La segunda teoría es la inerrancia plena. Al igual que la inerrancia absoluta, sostiene que la Biblia carece de error, pero a diferencia de esta, sostiene que los detalles científicos e históricos son expresados de acuerdo a su contexto cultural. Es decir, los autores bíblicos hablaban a personas comunes y corrientes, y por lo tanto las verdades tenían que expresarlas de acuerdo a los parámetros que ellos tenían. Es decir, no podían ir científicamente más allá de la cultura en la cual estaban. Así, por ejemplo, cuando las escrituras me dicen que Josué paró el sol, eso obviamente es un error científico porque no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino es todo el sistema solar el que se mueve. Sin embargo, si el autor del libro de Josué hubiese escrito el sistema solar se detuvo, ninguno de los israelitas hubiese entendido de qué estaba hablando, porque para el criterio de todos el sol se movía. Entonces la Biblia carece de error. Simplemente el autor acopla su mensaje al conocimiento científico que la cultura tiene. La tercera teoría es la inerrancia limitada. La inerrancia limitada sostiene que la Biblia es infalible en temas de fe y moral, pero completamente falible en temas de ciencia o historia. Bien, esta teoría es muy compatible con los historiadores, muy compatible con los científicos, porque les deja su campo completamente abierto. Y dice que la Biblia, pues, cuando habla de ciencia es completamente falible, cuando habla de historia es completamente falible, pero cuando se trata de temas de fe y de moral, es decir, la especialidad de la Biblia, allí sí la Biblia es infalible. Ahí sí la Biblia carece de error. Pues bien, el problema con esta teoría es simple. Si en los temas que pueden ser comprobables, es decir, en los temas empíricos, es decir, en los temas de historia, de ciencia, podemos notar que la Biblia tiene error, ¿cómo podemos saber que en temas de fe y de moral realmente la Biblia carece de error? Pues en esos temas la ciencia no puede comprobar su veracidad. Bien, esto le quita peso a la Biblia. Si yo digo que en todos los discursos donde me han hallado mentiras, realmente he mentido, pero en los discursos donde todavía no se me ha escudriñado, allí sí soy veraz. ¿Quién creería a mi palabra? La cuarta teoría es la inerrancia de propósito. La inerrancia de propósito sostiene que las escrituras son infalibles en el sentido de que cumplen con su propósito, es decir, conectar al ser humano con Dios. Esta teoría es sumamente interesante porque al mismo tiempo sostiene que la Biblia tiene errores. Bien, lo reconoce. Pero por otra parte sostiene que es infalible porque cumple con su propósito. Vamos a suponer nosotros que diseñamos un libro de caligrafía. Ese libro de caligrafía pues contiene errores ortográficos. Sin embargo, diríamos que es un muy buen libro porque cumple con su propósito, es decir, enseña al niño a escribir de manera elegante, sin importar los errores ortográficos que tenga. Al final de cuentas, ese libro no era de ortografía y no tenía el propósito de enseñar a escribir correctamente, sino por el contrario, solo pretendía mejorar la caligrafía del pupilo. Bien, lo mismo diríamos de la Biblia.
¿Cuál es el problema de esta teoría? Bueno, que si la Biblia tiene errores científicos, históricos, y es más, errores doctrinales, errores morales, errores de fe y doctrina, porque los autores bíblicos al final de cuentas fueron hijos de su tiempo, el apóstol Pablo pudo haber sido un rabino judío, misógino y homofóbico. Entonces, una vez que tratamos a la Biblia como cualquier otro libro, perdemos todo norte moral para la iglesia. Eso lo veremos en el tema de la autoridad en la iglesia. ¿Qué es autoridad en asuntos de fe, de práctica, de doctrina, de moral para la iglesia? Así es de que no adelantaremos mucho al tema. Finalmente tenemos la negación de la inerrancia. Ciertos teólogos niegan la inerrancia bíblica. Por ejemplo, quienes sostienen la teoría de la revelación adaptada afirman que los autores bíblicos no son infalibles, pues su mensaje, aunque era revelación de Dios, se adaptó a la cultura a la cual se transmitió. Pablo, por ejemplo, pensaba como un rabino judío de su época, y dicho pensamiento quedó expresado en las Escrituras. Es decir, cuando Dios reveló su palabra, se adaptó a la cultura judía. Por lo tanto, todos aquellos aspectos que eran importantes para la cultura judía quedaron mezclados con la revelación. Entonces, por ejemplo, temas como la misoginia, como el esclavismo, como el homosexualismo, quedaron mezclados con la revelación y por lo tanto no podemos nosotros tomar a las escrituras como infalibles o como autoridad para nuestras congregaciones actuales. Ahora bien, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Contiene errores la Biblia? Pues cuando revisamos las escrituras nos damos cuenta de que esta contiene muchas afirmaciones no sustentadas arqueológicamente. No se ha encontrado evidencia arqueológica, por ejemplo, para muchos de los relatos bíblicos, tales como el diluvio, la destrucción de Sodoma o la salida de Israel de Egipto. Es verdad que muchas veces tenemos indicios, pero no tenemos una prueba contundente. Por otra parte, la Biblia contiene ciertas imprecisiones científicas. Un ejemplo clásico es Segunda de Crónicas capítulo 4 versículo 2, que dice: también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. ¿Por qué estamos hablando de una imprecisión acá? Pues bien, aquí el texto me está hablando a mí del abáculo que estaba enfrente del santuario, el cual hizo Salomón. Y me dice que este era de fundición. Además, me dice que su diámetro tenía 10 codos, mientras su circunferencia tenía 30 codos. Esta es una imprecisión, pues el diámetro es 3.1416 veces más pequeño que la circunferencia, el número pi, que nosotros conocemos hoy en día. En tercer lugar, la Biblia contiene contradicciones internas. Por ejemplo, segundo de Samuel 10:18 habla de 700 carros, mientras que primero de Crónicas 19:18 dice que son 7,000. Bien, uno de los dos textos tiene que estar en algún error, porque están relatando el mismo evento. Segunda a Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice que Jehová incitó a David a cometer un pecado, es decir, a hacer un censo. Pero primero de Crónicas 21:1 dice que Satanás fue quien lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esta situación? ¿Qué hacemos nosotros con las afirmaciones no sustentadas? ¿Qué hacemos con las imprecisiones científicas? ¿Qué hacemos con las contradicciones internas que las escrituras pueden tener? Pues bien, vamos a analizar las principales explicaciones de estos supuestos errores de la Biblia. En principio, tenemos el enfoque negacionista. Consiste en asegurar por fe que la Biblia carece de error, como la inerrancia absoluta. La falta de evidencia arqueológica para muchos de los sucesos bíblicos se debe a intereses creados por parte de la academia. Las supuestas contradicciones se deben a nuestra incapacidad de comprender la Biblia. Realmente ni deberíamos preocuparnos por el asunto. Bien, este es el enfoque que utiliza la mayoría de los fundamentalistas.
Dicen, la ciencia fue creada por el demonio o la ciencia fue creada por una sociedad completamente corrupta y por lo tanto nosotros ni deberíamos prestarle atención a lo que los historiadores o a lo que los científicos dicen sobre X o Y tema. Simplemente concentrémonos en la Biblia y creamos por fe que ésta carece de error, es decir, negamos el error. Por otra parte, está el enfoque que a mí me gusta más, el enfoque armónico. Consiste en buscar explicaciones ingeniosas para las supuestas contradicciones de la Biblia. Las distintas narraciones de la muerte de Judas o las veces que Saúl conoce a David han recibido mucha atención por parte de este enfoque. Además, este enfoque armónico muchas veces toma aspectos arqueológicos o aspectos históricos y trata de hacerlos congeniar mediante explicaciones sofisticadas con el relato bíblico. Por otra parte, tenemos el enfoque primigenio. Consiste en afirmar que la Biblia carecía de error, pero en sus manuscritos originales. Esto funciona muy bien para las contradicciones bíblicas. Es decir, Primero de Samuel y Crónicas decían exactamente lo mismo con respecto al censo que David hizo, pero en los manuscritos originales. Sin embargo, nosotros ya no tenemos esos manuscritos, tenemos copias que son imperfectas producidas por escribas posteriores. El problema con este enfoque es que es imposible comprobarlo, puesto que no tenemos esos manuscritos, no podemos demostrar dicha hipótesis y estamos en la misma situación del primer enfoque. ¿Cuáles podrían ser nuestras conclusiones? Aquí estoy tomando la teología sistemática del teólogo bautista Millar Erickson y estoy haciendo un pequeño resumen. Obviamente he cambiado algunos aspectos. Bien, cuando habla de la inerrancia, él propone ciertas delimitaciones que a mí me parecen sumamente interesantes. Es decir, me gustan. En primer lugar, tenemos que decir que la inerrancia pertenece a lo que la Biblia afirma categóricamente. Esto es muy importante, ¿sí? No todo en la Biblia son afirmaciones. También se hacen preguntas, se expresan sentimientos y allí, pues los sentimientos y las preguntas no pueden ser falsas o verdaderas. Son simples expresiones. Así es de que tenemos que limitarnos a lo que la Biblia realmente está afirmando. Por otra parte, en la Biblia existen afirmaciones falsas, hechas por personas profanas. Veamos, por ejemplo, el libro de Job. Por una parte está Job, por otra parte están sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, y también está un quinto personaje llamado Eliú, y por otra parte también tenemos los discursos de el Señor. Pues bien, cuando los amigos de Job hablan, obviamente sus afirmaciones van a ser falsas, porque al final del libro se me dice que lo que ellos dijeron estaba equivocado. También en la Biblia tenemos personas santas, pero que en el momentito que hablaban no estaban inspiradas por el Espíritu Santo. En determinado momento, por ejemplo, un hombre malo, perverso como Caifás habla, pero está inspirado por el Espíritu Santo, me dice a mí el Evangelio de Juan, y en otro momentito pueden haber personas como Pedro, como Pablo, que en su diario vivir cometían errores. Cuando Pablo, por ejemplo, y Bernabé se separan allá en el libro de Hechos, ¿quién de los dos estaba equivocado? Probablemente los dos, porque eran hombres falibles, pero en ese momentito no estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo y la Biblia contiene esos errores, o como la hipocresía de Bernabé y de Pedro narrada en Gálatas capítulo 2. Además, la Biblia simplemente cuenta las cosas como sucedieron. Su inerrancia consiste en contarlas con exactitud, no en corregirlas para que se ajusten a la historia. Por ejemplo, Caleb le dice a Josué, yo tengo la misma fuerza que cuando era joven. ¿Era eso cierto o no? ¿Realmente tenía él esa fuerza? Puede que él no la tuviese y la Biblia no contiene error porque la Biblia me está diciendo a mí lo que él dijo. No tiene por qué corregir lo que él dijo. Muchas de las afirmaciones de la Biblia tienen que ser muy bien interpretadas para determinar si es la Biblia quien afirma, como en el caso de Moisés, el narrador bíblico inspirado dice que su fuerza nunca disminuyó, pero en este caso el escritor de Josué no me dice a mí que Caleb tenía la misma fuerza, sino me dice, por el contrario, que Caleb dijo que tenía la misma fuerza. En segundo lugar, las afirmaciones bíblicas deben ser juzgadas dentro de su contexto cultural. En los escritos antiguos las citas solían ser perifrásticas. En nuestra cultura la exactitud es muy importante. Veamos un ejemplo.
En el libro de Hechos, 3 veces se narra la conversión de Pablo. Y las 3 narraciones son distintas. Existen aspectos diferentes en cada una de ellas. Esto es común en los escritos antiguos. Aquí la Biblia no está cometiendo un error, simplemente se está acoplando a la cultura en la cual se produjo. Además, antiguamente los números tendían a tener un sentido figurado más que uno literal, y las cantidades solían redondearse mucho. Y finalmente, los antiguos no estaban tan interesados en los detalles históricos como lo está nuestra cultura actual. En tercer lugar, las afirmaciones de la Biblia son completamente ciertas cuando se les juzga según la intención con que fueron dadas. Si se entrega un informe militar, por ejemplo, la exactitud es importante. ¿Cuántos soldados murieron o cuántos se presentaron a la batalla? Porque necesitamos ese detalle para la logística. Pero si solo se está narrando esa historia a una población que no está interesada en la logística, se permiten aproximaciones. Con respecto a los que murieron por la plaga, por ejemplo, no hay auténticos conflictos, pues Números 25:9 me dice que son 24,000. Y Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 8 me dice que fueron 23,000. Pues pudieron ser 23,500. Y lo que nosotros tenemos aquí son simples aproximaciones. Aproximaciones que uno hace con sus amigos. Cuando a uno le preguntan cuánto dinero gana al mes, uno nunca entrega la cifra precisa, sino uno utiliza una aproximación. Y cuando quien le está preguntando pertenece a otro país, uno hace una conversión en dólares que es aproximada y todos lo sabemos. Pero cuando uno está entregando sus cuentas, cuando uno está ante el fisco, tiene que tener una información precisa de cuánto dinero uno gana y además tiene que respaldar. Lo mismo ocurre con el mar fundido de Segunda de Crónicas capítulo 4 versículo 2. Si el objetivo al hablar de su dimensión es proporcionar un plano a partir del cual se pueda construir una réplica, es importante saber si se tiene que construir con un diámetro de 10 codos o con una circunferencia de 30 codos. Pero si el propósito es únicamente comunicar una idea general de su tamaño, la aproximación es suficiente y el relato carece de error. Finalmente, los informes de eventos históricos y científicos se escribieron en lenguaje fenomenológico. Y esto quiere decir que se escribieron según el testigo lo observaba. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando nosotros vemos el canal del clima, se nos dice que el sol saldrá a las 6:35. Pues bien, la hora es muy precisa, 6 de la mañana con 35 minutos. Pero se nos dijo que el sol saldría, cuando en realidad el sol no sale, es la Tierra la que gira sobre su propio eje. Pero si el periodista que está hablando ahí nos dijese eso, hoy observaremos el sol a las 6:35 porque a esa hora sería muy complicado para él expresarlo, ¿cierto? Y por lo tanto, él utiliza un lenguaje fenomenológico, es decir, utiliza el lenguaje del pueblo tal y cual lo percibió la persona que lo observó. Pues bien, las afirmaciones bíblicas, por ejemplo, son dadas de acuerdo a lo que el testigo ocular percibió tal y como lo percibió. Él estaba al lado del mar y ve el mar abrirse después de percibir un viento. Pues bien, él va a narrar eso. Y aunque él pueda tener conocimiento profundo de cómo el Señor hizo la obra, él va a transmitir lo que las generaciones posteriores a quienes fue enviado el texto puedan comprender y comprender bien. Los relatos bíblicos son expresados en el lenguaje popular además, no en el lenguaje técnico, porque fueron dados a personas comunes y corrientes como usted y como yo. Bien, esto es todo por hoy. No olvide suscribirse a mi canal y darle like si le ha gustado el video. Y como siempre termino diciendo, que el Señor lo bendiga.